Buenos días, amados hermanos en Cristo y en su Santa Madre. Reflexión al Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, en este lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy contemplamos en el Evangelio de San Lucas la siguiente situación, en donde un doctor de la ley se acerca a Jesús para preguntarle, pero sobre todo para ponerlo a prueba. Le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús a su vez le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué sabes de la ley? Podríamos decir nosotros: ¿qué descubres en la ley? Y él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús a esta respuesta le dice: has respondido exactamente. Ora así y alcanzarás la vida eterna. Por lo tanto, el doctor de la ley, para justificar esta pregunta que le hace a Jesús, vuelve a preguntarle: ¿y quién es mi prójimo? Esto es una pregunta que para nosotros es fundamental. Desde el amor que recibimos de Dios, somos llamados a descubrir al otro como un hermano próximo, como un cercano, como un rostro visible de Cristo. Por eso podríamos interpretar de muchas maneras esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Podríamos animarnos a dar una respuesta: mi prójimo es aquel que el Señor pone a mi lado. Mi prójimo es aquel que me tiende una mano. Es aquel que me muestra el camino del Señor. Mi prójimo es aquel que está a la orilla del camino, que está solo, que está triste. Es aquel que está privado de la libertad. Es aquel que sufre hambre. Es aquel que está desconsolado. Es aquel que se siente solo. Mi prójimo es aquel que está con depresión, en la angustia. Mi prójimo es aquel que ríe, es aquel que me regala la esperanza, es aquel que me anima, es aquel que me sostiene. Podríamos decir muchas cosas más sobre esta pregunta, pero Jesús responde con una parábola, con una imagen, la imagen del buen samaritano. Y entonces aparecen tres personas ante esta persona que ha sufrido la violencia, que ha sido golpeada, que ha caído en mano de ladrones. Aparecen tres actitudes que también aparecen en nuestra vida. Por un lado, aparece este sacerdote que va por el camino, que ve a este hombre tirado, golpeado, y sigue de largo. Nosotros tenemos que recordar que el sacerdote del templo jamás tendría que estar en contacto con alguien que tenga heridas, ya que se consideraban que sufrían la impureza y por lo tanto no podían ingresar al templo. Sin embargo, este hombre, este sacerdote, se quedó encerrado en sus criterios, en sus pensamientos, y siguió de largo. Luego pasó por allí un levita, que también participan en el templo, y también siguió su camino. Pero pasó por allí también un tercero, un samaritano. Tenemos que considerar también
que los samaritanos eran considerados personas impuras, pueblo impuro. Por lo tanto, nadie buscaba acercarse a ellos. Sin embargo, este samaritano que pasaba por este lugar se conmueve. Como dice el Evangelio, se conmovió y se acercó a este hombre que estaba herido, que estaba en el camino lastimado y abandonado. Se acercó, le curó sus heridas, le puso aceite, le puso vino y sobre todo lo lleva a un lugar seguro, a un albergue. Lo cargó sobre su cabalgadura, se hizo cargo de su amigo, de este hombre, se hizo cargo de este prójimo, que podría ser su amigo, pero también podría haber sido su enemigo, podría haber sido un extraño. Se hizo prójimo de este hombre golpeado. También nosotros estamos llamados a ser prójimo de tantos hermanos nuestros que hoy están a la orilla del camino, que están golpeados, que sufren la soledad, que no son escuchados, que son marginados. Podríamos decir las palabras de Jesús: los predilectos, mis predilectos, los pequeños, los pobres, los que sufren. Como decía el Papa Francisco, también nosotros estamos llamados a descubrir en nuestros hermanos más pobres, nuestros hermanos necesitados, descubrir en ellos la presencia de Cristo, presencia de Jesús, y hacer de ellos nuestro prójimo. Por lo tanto, en este día le pedimos al Señor que realmente podamos ser hombres y mujeres compasivos, que realmente nos animemos a reconocer en cada hermano a un prójimo, a un próximo, y sobre todo que podamos tener un corazón y una mente abierta para descubrir que el mensaje de Jesús es un mensaje universal. Pidámosle pues al Señor entonces que podamos cumplir fielmente la misión que nos ha confiado, la de amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. A Dios trino y uno, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida semana, querida comunidad, y no se olviden, por sobre todas las cosas, estar siempre felices.